Hola a todos, seguimos con esta serie de vídeos sobre cómo conectar tus multiefectos, sean de la marca que sean, a los distintos equipos a los que los podemos conectar, a amplificadores, a pantallas, a FRs, FRs. Aquí lo vamos a ver todo. Tenemos toda una serie de vídeos dedicada a esto, que os dejaré los links abajo. Además os dejaré los links de todos los reviews de todos estos equipos que los hemos hecho en el canal, y como los tengo ahora todos aquí disponibles, voy a hacer esta serie que tenía hace muchísimo tiempo pendiente de enseñaros, porque son muchísimas las preguntas sobre cómo conectar los equipos a pues altavoces, amplificadores, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencias hay? Bien, vamos a ver hoy otro caso muy frecuente. Nosotros estamos tocando con nuestros multiefectos y puede ocurrir varias cosas. Una, no tenemos un FR y queremos escuchar nuestro multiefectos. O bien a lo mejor hemos estado tocando con un FR y no nos gusta el sonido que obtenemos. ¿Por qué? Porque recordad que los multiefectos lo que hacen es emular una pantalla de amplificador como esta, pero microfoneada. Es diferente, sí. Tengo un vídeo donde os explico cómo conseguir que vuestro multiefecto suene lo más parecido posible a vuestro amplificador real. En la descripción os he dejado el enlace, pero básicamente la diferencia está en que lo que oímos en un multiefecto, sea cual sea, es una pantalla, un altavoz de guitarra microfoneado. Según el micrófono que le pongas, pues tendrá un sonido más ecualizado, menos ecualizado, pero no es exactamente no es el sonido de un altavoz real. ¿Podemos tener un sonido de un altavoz real? Sí, lo podemos tener. Una manera de aproximarse es conectarlo a un altavoz de un amplificador como este, por ejemplo, que tenemos ya un vídeo hecho y explicándolo, o la mejor opción es utilizar una pantalla de altavoces de guitarra como esta que tengo aquí y un equipo especializado como este Seymour Duncan que tengo aquí, que me compré no hace mucho y que es... por lo que yo he estado leyendo a todos vosotros. Ya sabéis que el objetivo fundamental para mí de este canal es aprender de vosotros, y aquí tenéis una prueba de ello. Os he estado leyendo mucho en los grupos de Facebook, en los grupos de Telegram, y he aprendido todo lo que he podido de esto, y hay muchísimos de vosotros que tenéis este equipo, el Power Stage de Seymour Duncan. Hay versiones más potentes, menos potentes, pero el funcionamiento básicamente es el mismo. Es un equipo que tiene pues una rueda de volumen y un ecualizador. Los modelos un poco más modernos, hay otros modelos más modernos que tienen pues más controles, pero para mí con este ya es más que suficiente. Además tiene la ventilación forzada, que eso es muy importante para que no se caliente. Si estáis tocando mucho tiempo en directo, en salas donde suele hacer calor, pues los equipos sufren mucho. Este Seymour Duncan tiene ventiladores que hace que esté totalmente refrigerado por dentro. Eso, os lo digo yo, que de alguna cosa de estas de electrónica se me han calentado y se han achicharrado. Es bastante importante. Bien, tenemos un altavoz real de guitarra. Aquí tenemos una pantalla de 2x12 y tenemos este amplificador. ¿Qué es lo que hace este equipo, el Seymour Duncan? Hay también de otras marcas. En realidad Moer también tiene otro que es el Baby Boom, pero es más, digamos, es más pequeño, menos potencia. Como no solo tiene más potencia, sino que además es como más robusto para llevarlo y darle mucha tralla. Pero hay de muchas marcas estos equipos. Lo que va a hacer es amplificar la señal, intentando colorearla lo menos posible, de manera que podamos alimentar un altavoz real de guitarra. De esta manera estamos sustituyendo la parte del amplificador de guitarra que se encarga de todo, cuando la señal de la guitarra ha pasado por las etapas del previo del amplificador, ha cogido ese sonido de Marshall, de Fender, de lo que sea, de Soldano, y tiene ese sonido ya propio del amplificador, pues hay una etapa que se encarga de amplificar eso y alimentar el altavoz. Bueno, pues eso es esto aquí separado. Importante, hago aquí un paréntesis, siempre os lo digo, pero no me canso nunca de volver a advertirlo. Cuando conectéis equipos como esto a un altavoz real, no utilicéis cable de guitarra. Parecen iguales, pero no lo son. Un cable de guitarra no está preparado para llevar la tensión, llevar la cantidad de electricidad que va a salir desde aquí. Podéis tener
peligro de incendios, podéis, bueno, ni se os ocurra. Utilizar cables especiales para alimentar desde un amplificador a un altavoz. ¿Qué debemos hacer en nuestras pedaleras para poder utilizar esta forma de trabajar? Debemos desactivar la emulación de altavoz en nuestra pedalera, porque ya tenemos un altavoz real. Es además un altavoz real, no un altavoz microfoneado como el que tiene las pedaleras, los IRs son altavoces microfoneados. Esto es un altavoz real. En el caso además de esta pedalera hay algunos modelos, pues por ejemplo las que están como muy pensadas para tocar en directo, lleva varias salidas y entonces puedes decir que la emulación de la pantalla en una salida esté emulada y en otra no, entonces puedes utilizar la emulación para sacar la mesa y la salida sin emulación para tu monitor, para tu altavoz real. Va a depender de vuestros multiefectos, pero deberíais, para escucharos por aquí, desactivar la emulación de pantalla, porque ya tenéis vuestra pantalla real. Hay mucha gente, y yo lo confirmo porque lo he probado, que cuando pruebas esto dices, es que parece que suena mejor, más real. Sí, efectivamente, aquí tienes un altavoz real, no tienes una emulación. Yo diría que la parte más compleja al final de todos estos equipos es conseguir ese sonido real a amplificador, lo que los ingleses llaman el amp in the room, el amplificador en la habitación, ese parecer que tienes un altavoz real. Bueno, pues aquí tienes un altavoz real y además con 200 vatios de potencia por si quieres darle caña. Ya no tienes ese rollo de sonido microfoneado, que esto no se parece a lo que yo oigo. Efectivamente no se parece. Los altavoces, los IRs están microfoneados en las pedaleras. Esto es un altavoz real. ¿Desventaja? Esto es un altavoz real y es solo uno. No podéis cambiar. No, ahora quiero tener un Celestion V30. Pues no, yo tengo aquí unos conos Celestion y el modelo que sea, pues es el que tengo. A no ser que coja un destornillador y los cambie, pues siempre va a ser este modelo. Esa es la parte menos buena de este mecanismo. Ganas en sonido real. Este es el sonido real de un altavoz. Tenéis la emulación de amplificador en vuestro equipo. Aquí tenéis la emulación de amplificador y la emulación de altavoz no la tenéis. Tenéis un altavoz real, tenéis sonando, vais a tener el sonido real. ¿Y cuál debíais usar? Pues eso depende de vosotros. Hay mucha gente que ha usado FRs y después se ha pasado a esto. Hay gente al revés que usaba esto y después... Bueno, yo, si os soy sincero, lo mejor es tener las dos posibilidades. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, a veces apetece escuchar un altavoz real, sobre todo si después de buscar has encontrado un altavoz que te gusta mucho, pues apetece escuchar ese altavoz real. A veces te gusta jugar un poco con el sonido y para eso un FR viene genial. Pero bueno, eso ya es cuestión vuestra. Lo importante es que tenéis vuestros multiefectos con una unidad como esta, como el Power Stage de Seymour Duncan. Podéis conseguir un sonido real 100% de altavoz. Espero que os sirva como siempre. Hay más vídeos de esta serie, os iré dejando los enlaces en la descripción y suscribíos al canal porque si no os los vais a perder cuando vayan saliendo y además tenemos muchísimas más cosas, así que nos seguimos viendo en el canal. Gracias.